Bueno, muchachos, espero hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Recordar que obviamente quedamos en la clase pasada con un poquito de tema que deberíamos ver, que era el retículo endoplásmico liso, pero va a tomar muy poco momento. Y luego continuaremos con la clase que nos compete hoy. Denme un segundito para compartir entonces. Vamos a partir acá. Ok, nosotros quedamos en la clase pasada con un poco de lo que es el retículo, hablamos del rugoso, hablamos del liso, y antes de siquiera continuar, dar una información para que todas las tengamos clara. Ya deberíamos estar pensando en una segunda evaluación, no es la próxima semana, pero sí deberíamos estar pensando para que traten de igual ponerse de acuerdo si está aquí la delegada, la señorita Francisca, o si no está, ustedes le pueden comunicar para ya empezar a ver en qué momentos podría ser. La segunda evaluación debería ser una vez terminada la parte de citoesqueleto, que es lo que vamos a hacer entre esta semana y la próxima. Así que de ahí en adelante podríamos hacer la evaluación. Ahí se las dejo nada más, para que no pensemos. Recuerden que somos flexibles, ¿ya? Así que no, en ese sentido no nos vamos a estresar. Yo también sigo disponible los sábados, si quieren otro sábado. No sé si es lo mejor para ustedes, pero bueno, mi disponibilidad está. Eso es lo primero. Lo segundo que les tengo que comunicar es que con respecto a la clase de Alemania, debería venir ya como en el viernes que viene, este viernes feriado, así que el otro. La idea es obviamente tomarse un poquito más de tiempo, pero creo que con usted va a ser de 2, ustedes son la sección 2. Debería ser de 12 a 1:30, ¿ok? No, con usted no voy a tener problema, pero con la sección 1 voy a tener que quizá hacerlo un poquito más temprano, media hora antes. Pero bueno, eso con usted no creo que corra. Ustedes parten a las 12, ¿verdad? En los viernes, ¿cuál es su horario? No me recuerdo muy bien con nosotros. Sí, partimos a las 12. Partimos a las 12. Bueno, con usted yo creo que vamos a partir a las 12, pero con los otros chicos, debido a que tengo que grabar eso, bueno, también tengo que preguntarle al profe si no le complica grabarlo. Yo ahí no tengo claro. Lo que sí, obviamente, me comprometo a que les vamos a pasar la presentación en formato PDF al menos, porque en formato eh, PowerPoint es tan pesada que no se pudo enviar, pero les voy a pasar la presentación. Ahora, grabarlo tengo que preguntarle con él, eso no lo he preguntado. No sé si le complica, porque me llegó un correo también de la universidad que como que no es obligatorio grabar las clases, algunos como que les puede incomodar. Eso es otra pregunta. ¿Los profesores les mandan las clases grabadas así también a ustedes, lo que graban o no lo hacen así? Sí, lo mandan. De hecho, lo Ok. suben al aula. Ah, perfecto. Las clases grabadas así como las hacemos en directo con los alumnos, las suben también, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, lo suben. Perfecto, entonces estamos bien. Bueno, pero como el hombre es de Alemania, yo tengo que hacerle algunas preguntas porque además hay varias cosas de ahí que nosotros estábamos en proceso de patentamiento, así que tengo que hablarlo con él. Eso es lo segundo. Así que, bueno, dicho esa pequeña información para que ya vayamos viendo lo de la próxima evaluación, que va a ser hasta citoesqueleto, como les dije, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Y vamos a bajar esto. Como les dije, quedamos con una pequeña parte que la clase anterior no vimos y nosotros ya vimos, por ejemplo, lo último que vimos fue esto del tráfico y de las COP1, de las COP2, y Clatrina ya la habíamos visto anteriormente, por eso no entramos en mayores detalles, pero lo que más me importaba, y ustedes ya vieron, es que dependiendo de qué tipo de proteína recubría la vesícula, vamos a ir en sentido del retículo al Golgi o viceversa. Después nosotros teníamos el retículo endoplásmico liso, que aquí principalmente, como pueden ver, aquí está el núcleo, obviamente, el retículo rugoso, y posteriormente vamos a tener el retículo endoplásmico liso, que son estas formas tubulares, estas que ven acá. Obviamente la principal diferencia, y ustedes ya también la deben manejar porque la hablamos, es que no tiene ribosomas adosados, por eso tiene esta estructura más bien lisa. ¿Ya? Aquí hay una imagen de microscopía electrónica de barrido que obviamente es bastante compleja, incluso para mí, decir dónde está el retículo. Entonces, finalmente es mejor el esquema. Solamente les presento ambas para que vean cómo uno ve en un microscopio electrónico de barrido y cómo los científicos tratan de hacer esto más entendible y nos presentan de esta forma bastante más clara. Con respecto al retículo endoplásmico liso, lo único que necesitamos enfocarnos principalmente son las funciones que tiene, y las funciones del liso son principalmente la síntesis del lípido, y aquí se las puse a todos ustedes para que no nos compliquemos. La síntesis del lípido, en la contracción muscular, que eso voy a pedirle a mi colega, el doctor Seriani, que aborde el tema, ahora solamente la voy a mostrar. La detoxificación, es decir, cuando nosotros
consumimos algún tipo de medicamentos, droga, incluido por supuesto el alcohol, que también es una droga, nosotros vamos a ir a detoxificar, de realizar este proceso en ayuda del retículo liso, y también vamos a tener una parte de la liberación de la glucosa, ¿ya? Recuerden cuando esta glucosa se almacena en forma de glucógeno y luego debe ser liberada. Estas son las principales funciones en el liso, en los libros que yo estuve buscando, y que también ustedes tienen acceso. Principalmente no hay mayores explicaciones. De hecho, esta no la saqué del libro porque no explicaban nada. Me tuve que ir a otro lado. Eso no sale en ninguno de los dos libros que tenemos. Así que eso es lo más importante del liso. Y, como les dije, es una cosa importante más bien para que lo tengamos claro. Como les digo, no voy a entrar en detalle ahora. Es que el retículo endoplásmico liso en las células musculares se le llama retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático. ¿Y qué es lo que hace principalmente? Tiene que ver con el almacenamiento de los iones de calcio, que son importantes en la contracción muscular. Proceso que, como le acabo de decir, lo va a ver mi compañero cuando hablemos de tejido muscular. Él va a abordar todo este tema en mayores detalles. Nosotros ahora debemos recordar que, si en algún momento se les pregunta o se les nombra, les viene a la mente el retículo sarcoplámico o sarcoplasmático, pues bien, es el retículo endoplásmico liso, que en las células musculares recibe este nombre. Y eso era lo que nosotros teníamos pendientes con respecto a la clase anterior, así que no era casi nada. Estamos muy bien en los tiempos, cosa que también se agradece a ustedes, porque gracias a ustedes también estamos cumpliendo con los tiempos. Y vamos ahora a la parte que nos compete hoy, disculpen, es los lisosomas, en particular el Golgi, lisosomas, peroxisomas. Espérenme un segundito, aquí estamos. Nosotros ya vimos todas estas partes las debemos tener presentes. Bueno, vamos a repasar un poquito allá y vamos a comenzar entonces con los lisosomas. Los lisosomas son organelos, bueno, aquí la ven como una microscopía electrónica de barrido, en donde podemos ver que cada uno de estos sáculos, por así decirlo, son lisosomas. Aquí tenemos alrededor de 10 que están presentes en la célula del hígado. Como pueden ver, cada uno de estos es un lisosoma. La primera conclusión que podemos sacar a simple vista es que no todos tienen el mismo tamaño. No todas las células van a tener la misma cantidad de lisosomas también, son de tamaños variables, como pueden ver, y no todos van a tener la misma cantidad de células. Pero estos, ¿qué principalmente son? Son organelos digestivos, es decir, por favor, nunca más se nos puede olvidar que los lisosomas van a participar en la digestión a nivel celular, ¿ok? Un lisosoma típico va a tener alrededor de 50 enzimas. Dentro de las enzimas que nosotros podemos encontrar en un lisosoma, esta está en el CARP, en donde podemos ver una lista de las enzimas, obviamente en la parte izquierda, y el sustrato sobre el cual van a actuar. Como ejemplo nada más podemos ver la ribonucleasa, que va a actuar sobre el sustrato RNA, y la desoxirribonucleasa sobre el DNA. Ustedes ya deben saber y también deben recordarse de sus clases que la terminación asa hace o alude al sustrato sobre el cual va a actuar. Por ejemplo, si tenemos colagenasa, va a actuar sobre el sustrato colágeno. Y así sucesivamente. Ahí tienen una lista de al menos algunas de las más representativas y qué es lo que estarían haciendo. ¿Ok? Dicho esto, es importante saber que una de las características de los lisosomas es que su actividad óptima se debe a pH ácido que producen. ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace por medio de una ATPasa que principalmente va a bombear hidrógenos hacia el interior. Recuerden, por favor, cuando nosotros hablamos de mitocondria, nosotros hablamos muy bien de las ATPasa y cómo funcionaban este sistema, ¿ya? Así que eso también ya nosotros lo vimos. Aquí lo único que hay que decir es que este organelo en su interior tiene un pH más bien ácido, en donde obviamente eso le permite degradar moléculas debido a este pH que está más bien ácido. ¿Y cómo lo hace para mantener ese pH? Por medio de una ATPasa de hidrógeno, ¿ya? Para mantener el ambiente interno ácido. Y aquí tenemos algunas de las funciones sobre los lisosomas,
que ustedes pueden ver ahí, y obviamente una de las principales que tiene que ver con la digestión o degradación, ¿ya? Obviamente esto es mediante un ingreso de moléculas a la célula, y recuerden por favor que cuando hablamos de ingreso de moléculas nosotros hablamos del proceso de endocitosis. Ya, eso también lo describimos, lo evaluamos, incluso hablamos ahí de la esclatrina y cómo se producía la invaginación, etc. Entonces, es el tema que también ya nosotros manejamos. Y obviamente, dependiendo del tamaño de la molécula, ustedes también ya lo saben, que vamos a tener fagocitosis, cuando tenemos una molécula que es más grandota, o tenemos una pinocitosis cuando son ya moléculas más bien líquidas, o traducido más del latín al español es fago, es como comer una molécula grande, y pino es como bebida, entonces algo más líquido, por así decirlo, donde permite que ingresen estas moléculas al interior de la célula. Y, por supuesto, aquí en la degradación de estas moléculas van a participar las enzimas que va a tener este organelo en su interior. Recordemos también que tenemos acá, solamente para tenerlo un poco presente, yo lo describo, que tenemos las células que realizan fagocitosis, principalmente en nuestro organismo son los macrófagos, que ustedes saben que van a actuar principalmente cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de infección bacteriana, donde nuestro sistema va a ser activado, y estas moléculas básicamente van a comer o engullir a una bacteria, a un invasor a nuestro cuerpo. Obviamente no estamos en un curso de inmunología, así que no vamos a entrar en mayores detalles al respecto. Y aquí tienen un ejemplo. Sí, dígame. Ustedes saben que me pueden... Dígame. Perdón. ¿Cuál era la otra parte de la fagocitosis, que era el líquido? La pinocitosis. Fagocitosis es cuando tú vas a ingresar una molécula más grandota, y la pinocitosis, incluso tú la puedes encontrar que algunos la llaman como bebida celular, es decir, es algo más líquido, es más fácil de ingresar. Por eso esa es la única diferencia entre fagocitosis y pino. Fago es comer, pino es beber. Comida Gracias, profe. celular y bebida celular. No, de nada, cuando se le ofrezca. Seguimos entonces. Bueno, en este proceso lo único que trata de demostrar es lo que hablábamos recién, donde fíjense por favor que estamos realizando el proceso de autofagia, es decir, estamos engullendo o comiendo algún tipo de molécula, orgánulo o lo que sea, y lo pueden ver acá, ¿ya? En donde aquí ven, por ejemplo, que hay una mitocondria y un peroxisoma que están encerrados en esta membrana, fíjense por favor, externa. Y aquí donde ellos van a ser degradados. Esta membrana externa grandota que está engullendo tanto a la mitocondria como al peroxisoma está cumpliendo su función, los va a degradar. Y los deja encerrados, y ahí obviamente lo va a digerir. Como información adicional deben saber que, por ejemplo, aquí lo anoté, en las mitocondrias, algunas partes o en algunas zonas de nuestro cuerpo son degradadas cada 10 minutos. Estamos hablando de parte del cuerpo donde se realiza un alto gasto energético. Pues en esos casos, imagínense que cada 10 minutos nosotros vamos a ir degradando las mitocondrias. O sea, nuestro cuerpo constantemente está produciendo orgánulos, y también, por supuesto, lo está degradando en la medida que no están cumpliendo bien su función o que simplemente están ya desgastados, por así decirlo. ¿Ya? Entonces ahí está la imagen, espero que no se lo olvide, de este lisosoma grandote aquí, que en el interior tiene tanto la mitocondria como los peroxisomas que vamos a ver a continuación. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, chiquillos, o no? Sí, profe. Dígame. Ese lisosoma con la membrana y el peroxisoma, ¿se une a la sustancia que quiere degradar o cómo lo hacen? Te lo voy a mostrar en una diapositiva más adelante, donde vamos a ver de qué manera se produce esta degradación. Pero te puedo decir que obviamente va a ir en una vesícula encerrado, y luego va a ir a unirse con el lisosoma. Y luego vamos a tener una molécula más grandota. Y ahí se va a producir la degradación de la molécula o del organelo en particular. Pero lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Está bien. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de, en nuestras clases sobre Golgi y todo el sistema de tanto de retículo endoplásmico rugoso, Golgi y todo, nosotros fíjate por favor acá lo que tenemos. Por ejemplo, vamos a tener una mitocondria.
Aquí está la mitocondria. Esta mitocondria va a empezar a ser dispuesta en una vacuola autofágica. Esta es la autofagia, por lo tanto vamos a explicar lo que me preguntabas. Entonces, vamos a tener esta mitocondria que va a estar envuelta por esta vesícula. Recuerden, en este caso la vesícula fue generada por el retículo endoplásmico rugoso, y va a venir y va a estar acá, de esta forma. Ahora bien, ¿qué es lo que viene por este lado? Por este lado vamos a tener una vesícula que viene, pero esta vesícula va a producir el lisosoma. Entonces, ahora vamos a tener en contacto nuestro lisosoma, fíjate por favor acá, con nuestra mitocondria que quiere ser degradada. Entonces vamos a tener un complejo grandote que se llama autofagolisosoma. Entonces ahí les doy tiempo para que tomen nota, para aquellos que estén tomando nota. Entonces, esta es la forma en que se va a degradar en este caso una mitocondria, que es como acabamos de ver acá. Ahora bien, este contenido que vemos acá, ya vemos la mitocondria que quiere ser degradada, recordemos cada 10 minutos en algunos casos, se une con este lisosoma, obviamente este organelo que está rodeado por membrana, se unen acá y forman el autofagolisosoma. Luego esto forma aquí un cuerpo residual. Queda así. ¿Qué es lo que pasa después? Después de producir la degradación, esto puede ser eliminado al exterior por exocitosis. O, en algunos casos, se generan estos cuerpos, estos gránulos de pigmento que quedan acá, que se llama lipofuscina. ¿Por qué lo describo esto acá? Porque, como bien también está explicado acá a la derecha, estos son importantes en el envejecimiento celular. Nosotros cuando somos de edades somos más pequeños, la cantidad de estos cuerpos, de estos gránulos de pigmento, van a ser menores, pero a medida que envejecemos en el tiempo, obviamente estos se van a ir acumulando en las neuronas. Y obviamente esto también podrían tener alguna injerencia en alguna enfermedad neurodegenerativa, parte del envejecimiento natural de cada uno de nosotros. Pregunta. ¿Está claro la explicación de cómo se degradaría, por ejemplo, una mitocondria a partir de un lisosoma y con sus respectivas enzimas? Profe, no alcanza a tomar nota, ¿lo podría explicar de nuevo? Por supuesto, se lo explico enseguida. Ningún problema. Entonces, nosotros dijimos que acá atrás había un proceso de autofagia y tratamos de explicarlo con esta imagen de Zen, donde vemos que va a haber un lisosoma grande que va a estar engullendo a una mitocondria o un peroxisoma. Pero aquí, frente a la consulta de la compañera, nosotros vamos a explicarlo paso por paso. Vamos a tener una mitocondria. Supongamos que esta mitocondria está desgastada y necesita ser recuperada, o simplemente necesita ser no recuperada, en realidad, degradada, porque vamos a degradar. Recuerden que el lisosoma va a llevar a cabo la digestión. Entonces esta mitocondria va a ser envuelta en una vesícula que va a ser generada en el retículo endoplásmico. ¿Ok? Posteriormente, fíjense por favor, nosotros vamos a seguir avanzando y obviamente esta vacuola tiene un nombre. Aquí se forma una vacuola autofágica. Ustedes saben que es auto, que es de uno mismo, y fagocitosis es de comer. Entonces una vacuola que va a hacer que se autocoma o que se autodegrade esta mitocondria. Entonces luego, esta vacuola va a tomar contacto por este lado con el lisosoma que va a ser producido ya acá en el Golgi. Entonces va a venir el lisosoma con todas sus enzimas en su interior. Por favor, fíjense, todos esos puntitos son enzimas. Recuerden, más de 50 en algunos casos. Y se va a poner en contacto con esta vacuola autofágica. El lisosoma va a ingresar y va a degradar, liberar primero su contenido y degradar o digerir la mitocondria. Luego se va a formar esto, queda como cuerpo residual, que aquí, y esto tiene que ser eliminado de la célula, es la idea. Una opción es que se elimine por exocitosis, pero también esto es propio del envejecimiento de un individuo y también, por supuesto, del envejecimiento celular, nuestras células también envejecen, es que se va a producir una acumulación esto cuando se empieza a acumular se conoce como gránulo de lipofuscina. ¿Y cuál es la implicancia de esto?
Esto lamentablemente no lo podemos evitar y simplemente es un proceso natural que demuestra nuestro envejecimiento y ellos se van a empezar a acumular en nuestras células. Principalmente se ha visto esto en neuronas, en la que obviamente estos pigmentos estarían cumpliendo un rol importante en lo que es el envejecimiento neuronal o ligado a enfermedades neuronales. Sigamos entonces. Y aquí hay otra imagen para que nos quede bastante clara, en inglés, pero me gustó la imagen, estaba bonita, así que da lo mismo, yo sé que la pueden entender. Entonces vamos a tener una célula y vamos a tener en este caso el proceso de autofagia. Entonces, en este proceso se va una membrana, prácticamente va a engullir a lo que tú deseas destruir, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un material de desecho, waste es desecho, material celular, un desecho celular. Entonces va a venir esta vesícula y la va a engullir. Recuerden que acá teníamos también esta vesícula. Entonces es lo mismo, y va a engullir esto. Posteriormente, esto obviamente va a ser conocido como autofagosoma, ¿ya? Y este se va a tener que juntar o fusionar con el lisosoma, en particular con las enzimas lisosómicas, que son las que van a degradar esto. Entonces este proceso viene aquí, y fíjense por favor, aquí esta autofagosoma se va a fusionar con lisosoma y va a proceder a degradar. Creo que con eso quedó bastante claro el proceso. Bueno, y este es una que tiene que ver con la enfermedad por almacenamiento de lisosomas, cuando obviamente hay bastante material de desecho, también uno se envejece. En el libro describen que hay cuando hay una ausencia de lisosoma, de enzimas lisosómicas en particular, esto podría producir algún tipo de enfermedad. En este caso, ellos se basan en decir que en este caso estaría faltando la glucosidasa alfa. Entonces, en ausencia de esta enzima, el glucógeno no digerido es capaz de acumularse en los lisosomas. Y fíjense, por favor, cómo hay acumulación acá de esa glucosa, ese glucógeno no digerido. Y esto, por supuesto, puede causar daño a las células. Esto obviamente es algo genético, ya el lisosoma no es capaz de generar cierta enzima y se produce esta enfermedad. Ahora bien, ¿todo bien con lisosoma? ¿Alguna duda? No es tan complejo comparado con el mitocondria y con lo que hemos visto anteriormente, así que además estamos yendo, creo, a buen ritmo, estamos bien en la hora. Entonces vamos ahora a los peroxisomas. Independientemente de eso, yo sé que ustedes se recuerdan, ¿qué es lo que hace un peroxisoma? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué es lo que haría? Algo con el peróxido de hidrógeno, creo que era. Sí, ¿y el peróxido de hidrógeno sería tóxico? ¿Es sano para nosotros? ¿Nos favorece? ¿Cuál es la idea? ¿Se acuerda de eso? Lo de Ok, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el famoso peroxisoma y el peróxido de hidrógeno, que ya está en lo correcto. Entonces los peroxisomas obviamente también forman parte de estos organelos membranosos que están formados por vesículas. Ahí salen algunos datos como el diámetro, etc. Poseen enzimas oxidativas, que vamos a ver a continuación en qué consisten y cuál es la función principal. También obviamente contienen cerca de 50 enzimas. Ayudan a la oxidación, por ejemplo, de ácidos grasos de cadena muy larga. También ayudan a la síntesis de plasma halógeno, que es una clase inusual de fosfolípido. Estos están principalmente abundantes en las vainas de mielina. Y las vainas de mielina, como ya se deben recordar, o también lo vamos a ver en las clases de futura de neurociencia, es este recubrimiento que permite que el impulso salte más rápido en las células nerviosas, la vaina de mielina. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Esto es simplemente el comienzo de lo que son o lo que hacen los peroxisomas. Con respecto a lo que decía la compañera, el peroxisoma principalmente lo que hace es, va a tomar un tipo de molécula, en particular puede ser un ácido graso, lo que describimos acá atrás, y por medio, como dijimos, era una oxidasa, por lo tanto va a usar oxígeno al proceso, va a generar este compuesto final, el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, posteriormente, aquí va a actuar una enzima importante que es la catalasa,
¿Y por qué es importante? Porque el peróxido de hidrógeno a mí no me sirve, es tóxico para mí, para mis células. Entonces, esta enzima va a cumplir una función especial que va a tomar este peróxido de hidrógeno producido y va a generar principalmente agua y oxígeno. Obviamente, esto no es dañino para las células. Entonces, aquí está la explicación ya más escrita para que ustedes si es que son mejores leyendo que escuchando, que a veces pasa. Entonces, este peróxido de hidrógeno que se va a producir acá, él da los ejemplos de algunas oxidasas que están funcionando, que en este caso no viene al caso dar el detalle, me interesa el proceso en particular, y obviamente va a producirse el peróxido de hidrógeno, que finalmente, y esto es lo importante, el peróxido de hidrógeno, que lo interioricen, es tóxico, por lo tanto requiere un proceso mayor, y aquí va a ser importante la catalasa, que va a tomar este peróxido de hidrógeno y va a producir principalmente agua y oxígeno. Eso es lo importante de los peroxisomas que quiero que tengan presente. Ahora bien, resumiendo, y para que podamos ir ya tratando de mantener esto en nuestro cerebro de manera más simple, esto no está en los libros, esto se queda de otro lado, de internet principalmente, para tratar de tener un resumen de qué es lo que hacen los peroxisomas. Y ahí está la explicación, lo mismo que hemos hablado, pero ya con imagen a la izquierda y con el escrito a la derecha, con más colores, para tratar de que ustedes lo puedan recordar de mejor forma. Pero ya ustedes lo saben. Principalmente tomar algún tipo de molécula por medio de oxidasa, es decir, va a haber una oxidación, va a generar peróxido de hidrógeno, y luego vamos a tener la enzima importante, que es la catalasa, que finalmente va a generar agua y oxígeno, para que no se nos olvide nunca más. Esta parte es importante que la repasemos. Lamentablemente en los libros no hubo mayores explicaciones al respecto de esto. Simplemente, en este caso el CARP, habla de la captación de proteínas en los peroxisomas. Es decir, finalmente estas proteínas que quieren ser degradadas tienen que ser señalizadas. Permítanme recordar que acá tenemos para hacer una similitud, para que no nos compliquemos. Aquí, ¿dónde está la señal? Espérenme solamente un segundo. Estaba en la otra, entonces, para que repasemos eso. Denme un segundo. Debería estar debería estar acá. Aquí. ¿Se recuerdan que nosotros, por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo, nosotros debíamos... Bueno, está fallando. Nosotros debíamos marcar... están viendo la imagen, ¿verdad? Teniendo problemas con el mouse. A ver, denme un segundo, por favor. Ok, aquí está. Ya. Recuerdan, por favor, que cuando nosotros hablábamos de esta imagen, nosotros teníamos una señal por acá que le permitía después a esa señal, por supuesto, unirse acá. Entonces, nosotros lo que veíamos en ese entonces era que esta señal era importantísima. De hecho, era el péptido señal que después se unía a esta partícula, y después todo esto se unía a este receptor, a este anclaje, y quedaba ya anclado, y gracias a eso después se empezaban a producir los procesos de glicosilación. ¿Ya? Entonces, eso... nosotros, es algo similar a lo que pasa con las... ahora tengo que cambiarme. Con los lisosomas hay una marca, hay una forma en que las proteínas que van a ir hacia un lugar deben ser degradadas. Y deben ser marcadas para que la célula reconozca qué hacer con ellas.
Esta debería ser, cortar cosas. Bueno, entonces, lo que hacen acá son estas proteínas que van a ser destinadas al peroxisoma, van a tener una marca, una señal. Y, por ejemplo, esa señal, una es la PTS, que es una proteína que le va a decir, una marca que le va a decir a la proteína que vaya a la matriz del peroxisoma, o una MPTS. Él le va a informar a una proteína que vaya a la membrana del peroxisoma. Y por supuesto, para que se produzca esto, ahí tienen que haber receptores para que estas proteínas puedan llegar al lugar que les corresponde. ¿Ya? Dicho eso, hay una parte que nosotros deberíamos, no deberíamos haber entrado en mayores detalles, pero quiero recordar algo de lo que vimos acá. Aquí estamos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la glicosilación en el sistema, en el retículo endoplásmico rugoso? ¿Se recuerdan que había un proceso llamado glicosilación? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, sí. Ah, perdón. Es que no. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, verdad? De la glicosilación. Que estaba en el retículo endoplásmico rugoso. Bueno, lo importante es que acá, cuando nosotros hablamos del aparato de Golgi, que no quería dejar de mencionar, recuerden por favor que nosotros vamos a tener una molécula que va a ser generada en el retículo endoplásmico rugoso, luego va a ir al aparato de Golgi, a la parte cis del aparato de Golgi, luego va a moverse por este aparato de Golgi hasta que va a salir por la parte trans. Nosotros vimos eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquello? Sí. Ya, No me acuerdo vamos. de eso, profe. ¿No se acuerda de eso? Entonces vamos a repasarlo porque esa parte igual era importante que la supiéramos. Cuando nosotros vamos a producir, vamos a tener recuerden que se producían las proteínas, por ejemplo, acá, en el retículo endoplásmico rugoso. Recuerden que las proteínas primero se producen en el ribosoma, pero que nosotros teníamos ya sea un ribosoma libre o un ribosoma adosado al retículo endoplásmico rugoso. Eso iba a depender de qué tipo de proteína íbamos a generar. Dicho esto, nosotros posteriormente vamos a ver que estas vesículas iban a pasar a el aparato de Golgi, y que el aparato de Golgi iba a tener ciertas partes que lo dividen. Es la parte cis, que es la más cercana al retículo endoplásmico, va a haber una parte intermedia y va a haber una parte trans, que es ya cuando las moléculas están listas para salir. ¿Ya? ¿Una consulta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿No hay dudas con eso? ¿No? Yo me Perfecto. acuerdo. Sigamos entonces, todo bien, sí, ahí estamos para repasar. Y nosotros dijimos que había una glucosilación en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Eso se acuerdan? Que esto permitía a las células, dígame por favor si no volvemos atrás, no tengo ningún problema. ¿Se recuerdan cómo se producía la glicosilación en el retículo endoplásmico rugoso? Si no, necesito que volvamos atrás. Dígame por favor si necesito volver atrás y lo hacemos enseguida. Ya, bueno. Volvemos atrás entonces, porque esa está en la otra Sí, por presentación. favor. Sí, no te preocupes, sí, todo bien. Tenemos tiempo. La idea es que quedemos claros porque esta parte igual es un poquito engorrosa. Entonces, déjenme recordar cuál debería ser. Debería ser esta. Déjenme verla primero. No era nada esa.
es. Esta debería ser. Aquí estamos. Ok, recuerden por favor que primera pregunta para ustedes, para que participen. ¿Qué era la glucosilación o glicosilación? Yo sé que se Se acuerdan. agregaban glúcidos. Perfecto. Nunca más se le puede olvidar, ¿ok? Lo que dijo la compañera, esperemos que nunca más se le olvide. Es precisamente añadir glúcidos, oligosacáridos, o glúcidos en particular, para que no se olvide, a una proteína, por ejemplo. Perfecto. Entonces nosotros dijimos que antes de eso venía todo este sistema cuando se unía al anclaje y comenzaba acá. Pero bueno, lo importante es que nunca se nos puede olvidar que hay una gluco o glicosilación en donde nosotros vamos a añadir glúcidos. Y aquí están los ejemplos: N-acetilglucosamina, manosa y glucosa, todos ellos son glúcidos y se van a añadir a la proteína. ¿Por qué quiero volver atrás? Porque en el caso de la glicosilación también se va a producir esto es en el retículo endoplásmico rugoso, chiquillos, ¿ok? Esto volvimos a la clase anterior, es en el rugoso. ¿Y por qué lo quiero dejar de manifiesto? Porque la glucosilación no solo se produce en el retículo endoplásmico rugoso, también se va a producir en el Golgi. ¿Cuál es la diferencia? En el retículo endoplásmico rugoso se va a producir una N-glicosilación. Es decir, estos grupos se van a añadir en el nitrógeno. Pero en el Golgi vamos a tener algo que se llama O-glicosilación. Entonces, si N-glicosilación se une a un nitrógeno o glicosilación, ¿a qué se unirá? ¿El oxígeno? Perfecto. Easy. Muy bien. Esa es la diferencia, pero necesitaba explicarla porque vamos a tener distintos tipos, ya sea la N-glicosilación, retículo endoplásmico rugoso. O glicosilación es solo exclusiva del Golgi, donde vamos a añadir este mismo grupo, pero en el oxígeno. No hay más que eso. Y recuerden, por favor, también que nosotros aquí hablábamos de cómo se añadía esta molécula. Recuerden que empezaban a añadirse los grupos, pero a su vez necesitaban de este fosfolípido. Pero lo importante es que finalmente vamos a añadir N-acetilglucosamina, vamos a añadir manosas y vamos a añadir glucosas. Y también se acuerdan que la glucosa aquí nosotros nos detuvimos porque era importante para el proceso de checkpoint, de control de calidad, donde después ingresaban y jugaban este rol con las chaperonas. Eso entonces ustedes ya se recuerdan bastante bien. Entonces vamos al que corresponde ahora. Entonces vamos a este. Yeah. ¿Por qué volvimos? Porque aquí tenemos otra glicosilación y por eso quería dejarlo claro para que no se nos olvidara. Pero esta es una glicosilación o glucosilación, pero del aparato de Golgi. A simple vista, tómense 2 minutos y me explican en qué más o menos consistiría. Mirando el dibujito, los colores que les traje y qué me puede ayudar. Obviamente, sin miedo, para que participen. Yo tomo un poquito de agua y ustedes piensan un poquito de izquierda a derecha, más o menos en qué consistiría. Ok, y entonces, más o menos, ¿en qué consistiría? ¿Les quedó un poquito claro? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿O prefieren que lo explique yo? Me lo dicen y lo hacemos. No entendí la imagen, profe. Ok, ¿alguien quiere participar o no? Sí, por eso les damos un poquito de tiempo, tampoco estaba tan fácil. Bueno, Profe, yo tengo una duda. dígame. Acá dice que es la N-acetilglucosamina ¿Sí? y en el no era en vez del N-no. No, los dos son N-acetilglucosamina, un derivado de glucosa. En ese sentido, los dos son lo mismo. La diferencia está en la partecita de arriba de la imagen. Pero la vamos a explicar ahora para que no se compliquen.
Finalmente aquí vamos a tener una glicosilación y recuerden que aquí lo que pasa en el aparato de Golgi hay algunas diferencias. Fíjense por favor, en la parte de abajo, que vamos a estar acá, está todo exactamente igual, hasta aquí al menos. Vamos a tener N-acetilglucosamina. Las azulitas van a ser manosa, también vamos a tener manosa. Pero fíjense por favor, aquí hay una alfa-manosidasa, es decir, va a actuar sobre la, ¿ustedes me dicen? ¿Manosa? Sobre la manosa. ¿Y qué le pasó? Yo sé que ustedes pueden ahí... ¿Chico? Exactamente, muy bien. En fácil se achicó, por lo tanto, actúa sobre la manosa y va a degradar manosa. Fíjense por favor, aquí fácilmente se ve que tienen, vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí ya no tiene 8, aquí tiene 4. Ok. Y aquí después pasó otra cosa. Fíjense por favor, actúa una transferasa de N-acetilglucosamina transferasa. Es decir, si una transferasa, ¿qué es lo que hace? Transfiere. ¿Y qué es lo que transfirió? ¿Qué es lo que es eso? Acetilglucosamina. Ah, N-acetilglucosamina. Perfecto. ¿Y después qué pasó de nuevo? Fíjense, ¿qué es lo que hay acá? Son la misma manosidasa y también sacó una... Perfecto. ¿Y luego qué pasó? Otra transferasa que agregó otra acetilglucosamina. Exactamente. Y ahora ya viene otra cosa más diferente. Hay otra que agregó fructosa. Fíjense, por favor. La transferasa de fucosilo. Ya. Exacto. Y también incluso, fíjense en la última. ¿Qué apareció? En las 7. Algo que no se veía. ¿Qué es lo que era? Galactosa. ¿Perdón? Galactosa. o el ácido ciálico. Ácido ciálico. Yes, No exactamente. veías por ahí todo arriba. Sí, no te preocupes, todo bien. Pero bueno, ya entendieron que en la glucosilación en el Golgi van pasando varias cosas. Y cosas importantes, se van quitando o eliminando manosas por medio de la manosa oxidasa. Y por otro lado también se van añadiendo algunas cosas, como N-acetilglucosamina, pero a su vez también, por ejemplo, se va añadiendo ácido ciálico y fructosa. Finalmente, lo que quiero que sepan, y por eso fui al anterior y les dije que cuando había una glucosilación de un oligosacárido, después en el Golgi, ¿qué es lo que pasaba? Después del retiro de los 3 residuos de glucosa, aquí ya no están. ¿Se acuerdan que recién les mostré? Porque en la anterior la vimos, en la clase anterior, los 3 residuos de glucosa se van sacando. Es decir, aquí en el Golgi una vez antes se sacaron los residuos de glucosa y aquí se van eliminando manosas. Estoy resumiendo lo que ya hemos hablado, ustedes bien lo dedujeron, mientras también se van añadiendo ya sea N-acetilglucosamina, fructosa, etc. ¿Ya? Finalmente todo esto va pasando en el aparato de Golgi. Ahora bien, aquí quiero de nuevo resumir la diferencia entre uno y otro. En el retículo endoplásmico rugoso va a aparecer la... Que se vaya eso por arriba que me incomoda. Vete, ok. En el retículo endoplásmico rugoso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense por favor. Los verdes son los carbohidratos glúcidos. Por lo tanto, está unido a un nitrógeno. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Una N o una O-glucosilación? N. N. Y fíjense acá, tenemos unido a oxígeno y a oxígeno, en particular de la seronina y de la treonina, y ahí tenemos una O-glicosilación. ¿Ok? Nunca más se nos olvidó. N-glicosilación, retículo endoplásmico y unido a nitrógeno, en particular, en este caso de la asparagina, y O-glucosilación en el Golgi y vamos a unirnos al oxígeno. Por eso viene el nombre de O-glicosilación. Nunca más se les puede olvidar y esa es la forma en la que participan. Otra cosa importante que nombrar ahora es que en el retículo en el Golgi también se sintetizan moléculas más grandes como lo que son los glucosaminoglucanos, que también estuvo presente en la prueba. Espero que lo hayan respondido bien porque hablamos al respecto, la diferencia entre glucosaminoglucano y cómo se forma un proteoglicano, que es principalmente la unión de estos glucosaminoglucanos más las proteínas. Pero bueno, traje esta imagen nuevamente para que sepan que en el Golgi también se sintetizan la mayoría de los polisacáridos complejos, como ejemplo glucosaminoglucano. Denme 2 ejemplos de glucosaminoglucano, yo sé que lo saben. Ayúdenme. O uno. Vamos, les tengo fe en las articulaciones, en la piel. ¿No? ¿Se acuerdan o no? Colágeno. ¿No? Ácido hialurónico. El ácido hialurónico, ese es un ejemplo, exacto. El ácido hialurónico es un ejemplo. El colágeno es una proteína.
Y frente al movimiento en el aparato de Golgi, ellos han descrito que hasta el día de hoy se pelean y dicen que hay dos formas. Uno es un modelo, el que vemos acá, en donde el modelo se le llama de transporte vesicular. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener algo en el retículo, una vesícula retículo endoplasmático rugoso, va a pasar al aparato de Golgi, y luego, fíjense, van a ser vesículas las que se van a mover a través del aparato de Golgi hasta salir. Pero, por otro lado, hay otro modelo que se le llama el modelo de maduración de cisternas. Este modelo dice que cada uno de estos compartimentos o compartimientos es transitorio y cambia. Es decir, aquí lo que cambiaría sería un trozo, o estos compartimentos van a cambiar, están en este lugar y después van a pasar al otro, y al otro, y así sucesivamente. Esa es la diferencia. Ahora bien, según lo que yo estuve leyendo, hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo cuál de los dos es el más aceptable. Hay dos teorías que hasta el día de hoy, hasta al menos 2015 del libro, seguían discutiendo al respecto. Pero esas son dos formas en las que se podría llevar a cabo. El modelo vesicular, que principalmente las vesículas se transportan, y el modelo de maduración de cisterna, donde esta cisterna completa pasa acá, luego acá, Profe, luego allá. ¿cómo es que llegaron a estas teorías? O sea, Mira, ¿vieron? ¿Perdón? ¿Cómo se llegó a esa teoría? Porque son dos. Pero, ¿cómo deducen que es así? Yo no quise entrar en detalle porque se ponía a explicar bastante con mayor complejidad, pero si quieres ir más al detalle, en el CARP ellos explican de cómo mediante tinciones con ciertos metales pesados, etcétera, ellos descubren, y hay ciertas premisas a favor de una y a favor de otra. Como te digo, en el caso nuestro no encontré interesante ir a explicar cada una de ellas, porque no vienen al caso, pero si tienes cualquier tipo de duda mayor y quieres profundizar, en el CARP, en el capítulo 8, sale esto con mayores explicaciones. Pero principalmente se basa en tinciones donde tiñen una molécula, entonces así ven si lo que siguen una vesícula, o si son trozos más gigantes que van pasando de un lado a otro. Gracias. De nada. Bueno, y las funciones del Golgi nosotros ya las vimos, y aquí están básicamente expresadas en esta imagen, que ustedes ya las tienen más claras. Glicosilación, no solamente de proteínas, explicamos de proteínas, pero también de lípidos, por eso vienen los glucolípidos. Y por supuesto en el Golgi se va a destinar hacia dónde van las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos acá, permítanme si estamos, por ejemplo aquí, el Golgi, dependiendo de la... ¿Por qué estas modificaciones son importantes, chiquillos? Esto es algo que quizá no lo hemos dicho o no se ha manifestado claramente. Estas modificaciones tienen un fin, y ese fin y esas modificaciones van a hacer, por ejemplo, que una vez que están en la parte trans del Golgi, va a haber vesículas que van a ir hacia los lisosomas. Dependiendo de otro tipo de modificaciones, van a haber vesículas que van a ir a la membrana, o van a haber vesículas que van a ser lisa y llanamente vesículas de secreción. Es decir, la pregunta es, ¿por qué tanta modificación? Bueno, esa es la explicación. Dependiendo del tipo de modificación que se haga y de qué forma se haga, va a decirle a la vesícula, ok, tú debes ir a formar parte de un lisosoma, tú debes ir directamente a la membrana, o tú vas a hacer una vesícula de secreción que va a ser excretada. ¿Ya? Eso principalmente es lo que teníamos que ver. Ahora permítanme ir a la última parte de acá, porque principalmente tengo... Ok, esto que está acá. Este es el tema que viene a continuación. Y tengo una proposición, o en realidad una consulta. Como ustedes son alumnos ya grandes, permítanme salir de acá porque así por último me ven. Okay. Como ustedes son alumnos ya más grandes, me gusta preguntarle a ustedes qué prefieren. Tenemos dos opciones para hablar sobre el citoesqueleto, en las dos van a ser a ustedes. Tengo tres papers en inglés, que no les voy a mandar los tres, les voy a mandar, yo creo, puede ser uno. ¿Prefieren un paper en inglés para estudiarlo? Obviamente eso significa que estamos viendo información del año 2019.
¿O prefieren trabajar desde su libro y responder algunas preguntas? ¿Qué les gustaría más? Si quieren, se ponen de acuerdo y me lo mandan a decir con la señorita Francisca está acá, ¿verdad? ¿O no? No sé si está en la sección 2. No, en la otra sección. Ah, ok. Acá está el Nico. ¿Y eso qué significa? ¿Que también es delegado? Sí, o sea, la Fran es de toda la casa, de todo el año, de todos ¿Ya? nosotros, pero por sección tenemos Nico. Ok, si Nico, si quieren, o sea, la pregunta es que me hagan llegar esto. Yo ya tengo los papers, de hecho, si quieren se los muestro acá. Déjenme dejar de compartir pantalla. Me pareció más interesante poder preguntarle a ustedes, ya, si finalmente ustedes son grandes, a mí me da exactamente lo mismo qué es lo que prefieren. Permítanme, los papers los tengo acá. Denme un segundo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí vamos a abrir otro. Y aquí se están abriendo los papers que yo estuve buscando para ustedes. Aquí está el primero, que tiene que ver con mitosis. Obviamente, mitosis, citoesqueleto ligado a mitosis, que es el tema que viene. Aquí tienen el segundo. ¿Lo están viendo o no? Perdón. ¿Están viendo lo que...? No, No. no se ve. Perdón. Déjenme compartir pantalla. Aquí están. Ya, ahora sí. Perdónenme. Aquí tienen un paper de mitosis, citoesqueleto ligado a mitosis. En realidad, eso es lo que me importa. Después tienen otro, que es el que está acá. Déjenme mover esto. Que es la dinámica del citoesqueleto en la regeneración del axón. Ese me parece uno de los más interesantes porque habla más de una enfermedad y cómo estaría cumpliendo un rol. Y tenemos el otro que es regulación de la estructura y la dinámica de la mitocondria mediante las fuerzas mecánicas que hace el citoesqueleto. Entonces, ahí tengo unas pequeñas dudas, no sé qué, o tengo preguntas con respecto a que ahí tienen que usar el libro. ¿Qué les gustaría más? Profe, Dígame. el del coronavirus, ¿qué institución lo subió? No lo recuerdo. Es que veo el mismo logo, pero no me acuerdo de cuál de los dos papers era el mismo logo. Si es de la Ok. matriz, no lo quiero. Si es del coronavirus, sí. Ya, el logo, el de la matriz, no lo vas a tener porque ese fue en español y estos son solo papers en inglés. Esa revista no era de esta página. Había justamente un logo en la esquina que era, parece que el mismo del coronavirus. A ver, espera, lo voy a revisar. Ya, búsquelo ustedes, me lo hacen llegar, no se preocupen. Pero esto significa que si es el mismo logo, significa que es la misma, como la misma revista, por así decirlo. Así que piénselo yo, la idea voy a ver de aquí al miércoles para enviárselo a todos, para que lo lean y todo el cuento. Así que me lo hacen saber o por medio de Nicolás, si quiere, para que no me lleguen muchos correos. Nicolás me dice, profe, nos gustaría trabajar con el libro, ¿ok? O, profe, me gustaría ver lo del paper. La idea es que lo lean y lo podamos discutir y obviamente ustedes saben que después se va a evaluar eso, así que... Eso es uno. Y piénselo, yo voy a pensar también aquí, de aquí al miércoles, cómo lo envío, me lo hacen saber. Pero lo último, quiero terminar con algo que quiero explicarles y enseñarles en realidad. Esto les va a servir para el resto de sus clases. ¿Ustedes conocen la página PubMed? ¿La han escuchado? No, profesor. Ya. No, profe. Les voy a explicar porque esto para mí es sumamente importante. ¿Qué es PubMed? PubMed es una página como la... Están viendo, ¿verdad? Porque estoy compartiendo. ¿O no están viendo? No están viendo. Permítanme salir de acá para compartir la página aquí. Ahora sí están viendo esta página, ¿verdad? PubMed, aquí a la izquierda. ¿Sí? ¿La ven? Sí. Ya. ¿Qué es lo que es esto? Esto me parece sumamente importante y si el resto nunca más me ven en la vida, por lo menos se van a acordar de esto. No se la han presentado. ¿Qué es PubMed? PubMed es la página donde nosotros bajamos paper. Es decir, aquí estamos democratizando la educación para que no solamente yo tenga acceso. ¿Qué quiere decir? Tú vas a Google, pones PubMed, en español PubMed, y luego vienes acá, por eso les quiero mostrar porque quiero que sepan cómo funciona. Y aquí escribes, por ejemplo, citoesqueleto. Obviamente en inglés, porque aquí va a salir todo en inglés.
y le das Search. Y te va a buscar paper de citoesqueleto. Ahora bien, ¿por qué quiero tomarme un poquito más de tiempo? Nosotros tenemos paper y reviews. Los paper, ¿ustedes saben la diferencia entre un paper y un review? Quiero que me digan ustedes primero. Que el paper es como información, y el review es como visto desde la perspectiva de una persona, por así decirlo. Más o menos, el paper lo podríamos definir más fácil como experimentos. En un paper vas a tener experimento 1, experimento 2, experimento 3 con conclusiones. El review es traducido al español, es una revisión, es principalmente solamente información. Cuando tú quieres comenzar a aprender de un tema, por ejemplo, si yo quiero que ustedes aprendan del citoesqueleto, yo les voy a mandar a ustedes un review. ¿Ok? ¿Y por qué les explico esto? Porque aquí a la izquierda ustedes tienen qué es lo que quieren bajar de la página. ¿Quieren ir a ensayos clínicos? ¿Quieren ir a sacar reviews? ¿Quieren ir a...? Bueno, y aquí también te dice hace 5 años atrás, hace 10 años atrás. Por ejemplo, yo quiero un review. Voy a ir acá. Entonces ahora todo lo que me va a presentar van a ser solo reviews. Y por último, y esta es la parte que también no quiero que se lo olvide, no lo he escrito más tiempo, quiero que sean libres, porque algunos de estos hay que pagar. Entonces no voy a hacer que ustedes quieran pagar. Entonces te metes acá, dice Free Full Text, y es decir, todos los reviews que van a estar acá, fíjense por favor, ¿qué es lo que dice ahí? Dice Free Article. Es decir, la página me está buscando citoesqueleto, solo reviews, los últimos 5 años, por ejemplo, le ponemos para que esté bien actualizado, y ahí me los va a dar, y además quiero que sean libres de paga, o sea, free. Y todos estos que están acá dicen free article. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es presionar, te vas a ir a la revista y vas a bajar. ¿Por qué quiero decir esto? Yo sé que no todos los van a usar, yo sé que hay alumnos que a lo mejor les complican inglés, pero yo sé que hay otros que pueden querer comenzar a adentrarse más en sus materias sin necesidad de tener un profesor. Entonces, si el día de mañana a alguno de ustedes, no sé, le interesa mucho el COVID o, por ejemplo, el cáncer, entonces tú pones citoesqueleto and cancer. Espera un segundo. Y nos va a dar todos los reviews. Ahí vienen los reviews. Dice que hay 387 reviews de los últimos 5 años hablando de eso. Y ahí tienes, por ejemplo, la ruptura del citoesqueleto después de la electroporación y la significancia, bla, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir, y quiero que tengan esto para futuro, en algún momento si lo quieren usar, esta es la página donde nosotros bajamos paper y obviamente aprendemos, lamentablemente es en inglés, me imagino que habrá alguna en español, y yo la verdad es que no he usado nunca en inglés, pero quería mostrarles esto, para el que le interese, o si quieren ir más, por ejemplo, pueden ir a ensayos clínicos, van a ensayos clínicos acá, presionan ensayos clínicos, y por ejemplo, no lo sé, no lo he hecho, pueden escribir acá COVID. Y van a empezar a hablar sobre los ensayos clínicos que están respecto al COVID. ¿Ven? ¿Todo bien? Profe, ¿cómo se llama la aplicación? O sea, la página. Es una aplicación, se llama PubMed. PubMed. Vas a Google, pones PubMed y te metes. NCBI. Vale, gracias. Así que aquí la tienen, se las quería mostrar. Yo por el momento, yo me voy a proceder a despedir. Como les dije, díganle a Nicolás que me mande un correo para que me digan simplemente qué prefieren ustedes. A mí me da Profe, lo mismo. le estábamos viendo por WhatsApp ahora y hasta el momento hay 17 que escogieron el paper. ¿Ya? ¿Y cuántos son ustedes? Estamos viendo que en la clase hay 32, entonces no sabemos si dejarlo con los 17 o que se pongan de acuerdo los que faltan. Traten de Para ponerse que todos de manden acuerdo para que sea más democrático. Ahí ustedes me Ya. dicen, yo ya tengo las preguntas que están de respecto al libro, que son en español, responder preguntas, o que quieren ver el paper. Mire, a mí en Profe. realidad, permíteme terminar y te doy el paso. A mí en realidad, ¿por qué le estoy dando esta página? Porque en el futuro me gustaría que, si alguno de nosotros tengo pensado que puedan exponer, entonces, pero ahí la idea es que ustedes elijan su paper. Si ustedes son grandes, ustedes se metan, busquen y digan, este es el paper que me interesa. Lo presentan con sus compañeros, obviamente ligado al tema, lo presentan con sus compañeros, me lo envían antes y lo discutimos entre todos y así vamos aprendiendo.
y cada 4 alumnos hacemos un paper diferente. Eso es más o menos lo que estoy pensando ahora. Por eso ustedes saben que yo cuando les estoy dando algo así, tiene un fundamento, no es simplemente por dárselo. Eso ya ustedes ya creo que ya me conocieron. Entonces, eso es. Dígame. Si nosotros elegimos el paper, ¿Mm? ¿cómo sería igual? ¿Como el tema del COVID? Sí, la idea es que aprendamos, chiquillos. O sea, yo también... como O les sea, digo, después lo discutiríamos en la clase y... claro, la idea es que ustedes Ya. lo lean, lo aprendan, pero obviamente que lo lean y lo discutiríamos en una clase y ya está claro que eso después va a ir en la prueba, así que ahí va a estar la evaluación. Ya. Y si fuera con el libro, sería... ¿El libro es muy grande así? El libro es grande. Ah, ya. El libro es bastante, o sea, yo creo que son como, deben ser en el Paniagua. De hecho, si quieres te metes ahora mismo al Paniagua y ve la parte de citoesqueleto y son como 100 hojas, si no me equivoco. 70. Oh, ya. No lo sé, no quiero asustarte. De hecho, hagamos la prueba enseguida, si no tenemos para qué inventar la rueda. Dame 30 segundos y yo me meto a mis libros acá y vemos el Paniagua cuando habla de citoesqueleto porque yo lo vi ayer. Paniagua. Dame un segundito. Y aquí está el capítulo del citoesqueleto. ¿Lo están viendo? No, no están viendo. ¿O sí? Sí. No. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo, el capítulo del citoesqueleto? No, no se ve. Denme un segundito. Vamos a compartir esto entonces. ¿A dónde dice? Aquí está. Por ejemplo, aquí está el Paniagua. Cuando hablan del citoesqueleto es el capítulo, todo el capítulo 6, es de la página 239 a la 289. Ah, Pero en español. Así que yo aquí, como Pilato nomás, me lavo mis manitos y como ustedes son grandes, aquí estamos a gusto el consumidor. El consumidor le quiere citoesqueleto de Paniagua, le lleva Paniagua. El consumidor le quiere paper en inglés del 2019, le lleva paper. ¿Y el paper cuántas páginas tiene? No tiene 100 páginas. Ah, ya. Ya, sí, está bien. No, los Profe, papers, recuento. los papers son, ustedes saben, los papers son de 20 páginas, pero la dificultad es que están en inglés. Entonces tampoco yo quiero ser un buen Pilato, debo reconocerlo, entonces para que no después me cuelguen y digan, el profe manda puros papers en inglés, me tiene aburrido. Aquí yo me lavo las manitos a lo ping-pong y ustedes finalmente deciden qué quieren. Mándenme un correo, ahí me dicen cortito, yo ahí después le envío, yo creo que el miércoles, porque la idea es que usted y el otro grupo lo hagan lo mismo, les voy a mandar el paper a más tarde. Profe. Sí, dígame, tranquilo. De Acá. 17 creo, subimos a 27. ¿Qué quieren paper? Bueno, al parecer tenemos mayoría. Sí. Sí, porque faltan 5 personas y deberían estar aquí en la clase. No sé si están escuchando. Porque dijimos que... Claro. Ok, y ahora, si quieren, lo acotamos más. El paper de regeneración, ¿les parece interesante? ¿Cómo? ¿El paper de regeneración les parece interesante? ¿Ese? Dinámica de citoesqueleto en la regeneración del axón. ¿Quién no está compartiendo pantalla? No está compartiendo nada. Disculpen, por favor. Es que saco una, pongo otra. Ok, y ahora debe ser, estos son los papers. Ahora sí. El citoesqueleto, dinámica en la regeneración del axón, regulación de la mitocondria y la dinámica del citoesqueleto. ¿Cuál les parece más interesante? Yo estoy buscando uno más ligado a farmacia, quería algo terapéutico, pero encontré, no digo que no encontré, pero lo estuve leyendo y era muy complicado. Mucha biología molecular y no estamos en biología molecular. Era muy complicado. Entonces, finalmente, lo vi también. Tengo que pensar en eso, chiquillos. Pienso en ustedes también. No solamente les mando un paper el primero que se me ocurre. Los bajo, los leo, los miro. ¿Ya? Bueno, voy a tratar de, entonces, ya que vimos lo del paper, voy a tratar de yo de tomar una decisión la más sabia en la medida de lo posible, pero le agradezco la participación. Somos grandes, como les dije, cada uno de nosotros. Axón. Sí, suena bien ese. A mí también me gusta porque es una enfermedad. Entonces me interesa mucho. Bueno, chiquillos, de nuevo, le agradezco la participación.
Los consejos siempre son bienvenidos, tenemos que crecer entre todos. Le agradezco también que estén abiertos a meterse en este del inglés, meterse en paper en inglés, la última información, me parece súper bueno también. Yo sé que es un poquito más complicado, pero nos va a ser bien. Ahora me procedo a despedir. De nuevo, muchas gracias. Como siempre, un gusto tener clases con ustedes. Estudien bastante y vayan poniéndose de acuerdo también con la próxima prueba. Ya recuerden que una vez que terminemos con citoesqueleto, que más probable que sea la próxima semana, estaríamos en condiciones de hacer ya una segunda integral, para no tener mucha materia. ¿Algo más que decir o nos despedimos todos? Profe, yo tenía una duda porque decía que en la próxima integral, bueno, están la fecha como 8:22. ¿El 22 tenemos que coger la fecha? ¿O qué? Sí, tratemos de escogerla antes del 22, porque si se fijan, igual la prueba no tiene que ser enseguida, porque la otra, como no pudimos hacerla al 8, nos corrimos al 16, y no vamos a hacer la prueba al 22 enseguida, o sea, no es una locura. Sí, Tenemos esa era que- mi duda. No te preocupes, desde aquí piénselo el fin de semana largo, en el 21 de mayo, lo que volvamos, ya traten de tener una fecha definida, ya de ahí en adelante, no antes del 25, ¿ya? También, obviamente, vamos a ser flexibles con lo que ya vimos. Profe, pero ¿cuál es el rango para las fechas de la prueba? Te fijas, en la idea mía es tener una cada un mes. Pero, Entonces sería como en junio, sí, pero... ¿a mediados? No, la primera semana de junio. Recuerda Ah, que la primera prueba era el 8 y nosotros nos saltamos al 16, era máximo el 8 y nos saltamos al 16 porque no había plazo. Pero eso lo hablamos el lunes mejor, no te preocupes mucho, ya solamente ya. traten de pensar en eso, pero lo importante es que una vez que terminemos citoesqueleto, estaríamos en condiciones de ir a la segunda integral. Es lo que yo opino que es mejor, porque así en vez de tener, se lo expliqué, 2 pruebas, vamos a tener 3, por lo tanto tienen más chance para que te vaya mejor. Y nosotros ya Sí, no discutimos. acumulamos tanta materia. Correcto, sí. Hay una persona en el chat que me diga lo que desee. ¿Sí? ¿Puede hacer una consulta al final? ¿Sí? ¿Se quiere quedar personalmente? La persona que está preguntando en el chat sí me la puede hacer. Mientras tanto, con el resto me despido, deseándole un muy buen día. Así que, chaito, chiquillos. Gracias de nuevo, que estén Chao, bien. profe, pásalo Chaito. bien. Igual. Chao, profe. Chaito. Que estés Y me quedo bien. esperando a la persona que tiene una consulta al final. ¿Cuál sería la consulta? Si es muy privada, me pueden mandar un correo también, no lo sé. No, era porque igual había, era porque al comienzo de la clase creo que dijo algo sobre la prueba, sobre el mapa conceptual. ¿Sí? Pero no me Sí. acuerdo. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es si se podía hacer en papel, así a mano. Está hablando de la prueba del sábado. Sí. Yo dije que al final, como no quería complicarle la vida a ustedes, no había mayores problemas. Pero, Ya. pero, hay un pero. Pero yo dije que tenía que ser claro y entendible, porque esa es la diferencia. Pues yo no voy a estar adivinando lo que tú trataste de decir, ¿ok? Eso lo dije No, anteriormente. sí, igual Si traté usted de escribir escribe bonito cuando me lo bonito, dijeron. le quedó lindo, le quedó bien claro, ni un problema. Para mí el tema importante es que tú me demuestres que sabes. Eso es lo importante. Yo sé que estamos en problemas, que hay problemas de conexión, de internet, de No, es que computadores, mi teléfono está trizado. lo que sea. Sé que hay varios problemas, así que lo trato de entender y no hay ningún problema. Ahora, si yo no te entiendo una pregunta, no voy a adivinar. No está buena nomás. Pero eso Ya. queremos que no sea así, ¿ok? Sí, igual traté de hacerlo lo más claro posible, escribir como bien bonito y en general mi letra no es así, entonces traté de tomarme el tiempo en eso. Perfecto. Porque Todo bien no entonces. quería arriesgarme a que se me descargara cualquier cosa en el computador, porque lo tengo hace muy poquito y mi teléfono está trizado, entonces Sí, pero eso ya nosotros lo horrible. hablamos. Así que lo hablamos Ya. antes, no te preocupes, no te preocupes. Sí, Lo es que me dije dijo antes. la Fran me dijo, porque creo que lo había conversado en la sección 1, entonces Mm. ella lo comentó. Y dije, ya no me voy a hacer problema porque se puede hacer en papel. Entonces Correcto. dije, ya, ahí lo Y mandé. en este caso no podíamos improvisar, te fijas, si tú llegabas, es distinto, si yo te doy un trabajo y en el trabajo te lo doy por una semana y yo te digo que tienes que usar la aplicación o Word, lo tienes que hacer.
porque tienes una Claro, semana. y tengo más tiempo. Correcto, Pero tienes más tiempo, pero en una prueba no quería improvisar para que tú estuvieras más estresada que nunca y no no sé. entregarlo. Es que de mi pareja me tocó a mí ser el mapa. Y como el celular era muy complicado, dije, no, voy a descargar el computador, es más encima de paga y buscar la gratuidad. No, mucho. ¿Todo bien Entonces entonces, opté por lo Constanza? más analógico, más fácil. Me alegro Ya. entonces. Y todo bien con la prueba también, por lo que me hablaba, ¿verdad? Sí, ¿Todo? sí. Ya pues. Por lo que yo hice, al menos de mi parte, sí. Algunas preguntas que me hacía mi compañero, pero más que eso, Ya pues. está todo Vamos, bien. vamos a ver entonces qué pasa. Me despido entonces, Constanza. Que te vaya muy Ya, bien. perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Chao, que Hasta esté luego. bien. Chaito.